Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de la cultura mesopotámica. Entre el 10.000 y el 8.000 a.C. se descubrieron dos actividades que cambiaron para siempre la manera de vivir, es decir, el descubrimiento de la agricultura y también la domesticación de los animales, provocando que así se volvieran sedentarios nuestros antepasados. La agricultura constituyó la base en el desarrollo de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad, que se asentaron en las grandes orillas de los ríos para así tener unos suelos fértiles. Las primeras civilizaciones fluviales aparecieron en la China, en el Valle del Indo, en Mesopotamia y en el Antiguo Egipto. Cuando las poblaciones se asentaron cerca de estos grandes ríos de Asia y África, desarrollaron técnicas de riego, favorecieron así el aumento de la productividad agrícola y esto provocó que creciera la población. Estas agriculturas, al volverse sedentarias, permanecieron en un lugar y desarrollaron primeramente la agricultura y la ganadería. Después surgieron los artesanos y desarrollaron el comercio para dar origen a los primeros gobiernos asentados en ciudades. Mesopotamia es una región de Oriente Medio, del Asia Occidental, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. De aquí surge el significado de Mesopotamia, que es tierra entre dos ríos. Es en esta zona donde surge la primera civilización agrícola hace 4.000 años antes de Cristo. Con esta civilización se inició la revolución neolítica por el desarrollo de la agricultura y también de la ganadería. La cultura mesopotámica inventó la escritura cuneiforme, que es en forma de cuña o triángulo, además del Código de Hammurabi, el más antiguo sistema legal o el más antiguo conjunto de leyes que se ha conocido. También hicieron grandes aportaciones a la medicina, al minuto y elaboraron los ladrillos de lodo, el vidriado en color, la jardinería y el chapopote, como lo conocemos en México, para asfaltar y evitar la humedad en las paredes. Además de dejar como herencia cultural el poema de Gilgamesh, que cuenta las aventuras que vive Gilgamesh, un antiguo rey de la ciudad de Uruk. Entre sus aventuras podemos encontrar sus pleitos con los dioses, un combate con un toro alado, el diluvio universal, el viaje de Gilgamesh a la tierra de los muertos y su búsqueda de la inmortalidad. También hicieron aportes como la rueda y el arado, así como la astronomía y la meteorología, que fueron ciencias que permitían la confección del calendario anual y que además tenían un sentido religioso en relación con la predicción del futuro, así como las matemáticas, que estaban relacionadas con la astronomía y la geometría plana aplicada a la división de las tierras. Utilizaron también un sistema sexagesimal basado en el número 60. El círculo se dividía en 60 grados, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. El territorio mesopotámico se dividió en dos grandes regiones: la Alta Mesopotamia o Asiria, al norte, que fue habitada por los asirios, y la Baja Mesopotamia o Caldea, al sur, habitada por los sumerios y los acadios. Entonces, la cultura mesopotámica se dividió en periodo sumerio, que se caracterizó por ser el momento en que aparecieron las primeras ciudades-estado. Además, aquí surgió la escritura cuneiforme. También periodo acadio, que contó con una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el periodo asirio, donde existió uno de los imperios más grandes e importantes en la historia mesopotámica. Y por último, el periodo del dominio persa, donde, al ser atacado Babilonia, se apoderan de Mesopotamia, Siria y Palestina. Durante el tercer milenio antes de Cristo, los sumerios fueron el grupo más poderoso. Fueron la primera nación mesopotámica y se organizaron en ciudades-estado independientes entre sí. Dentro de ellas destacaron Ur, Uruk, Nippur y Lagash.
Los sumerios también tenían una economía basada en la agricultura de riego. Fueron los inventores de la escritura cuneiforme y fueron gobernados por reyes absolutos que eran vicarios de los dioses en la tierra. En el 2300 a.C., la ciudad de Sumeria es invadida por el rey Sargón de Akkad y creó el Imperio Acadio, quienes tuvieron como capital la ciudad de Akkad. Tiempo después, la hegemonía pasó a la ciudad de Babilonia, que gracias a su sexto rey de la dinastía Hammurabi, la ciudad alcanzó por vez primera el rango de gran potencia. Pero la historia de Babilonia se dividió en dos grandes periodos históricos. El primero, que es cuando los asirios se establecieron al norte de Babilonia y que tuvieron como ciudades Asur y Nínive, gobernados por el rey Hammurabi, resistieron los ataques de pueblos nómadas y prosperaron en obras civiles, culturales y militares. Sin embargo, el segundo periodo fue posterior a la dominación asiria, cuando una nueva tribu semita refundó el poderío babilónico, que fueron los caldeos. Estos, bajo el mandato de su rey más célebre, Nabucodonosor II, fundaron un imperio que se extendió hasta las costas del Mediterráneo. Tiempo después, los persas, bajo el mando del imperio de Arquímedes o primer imperio persa, se apoderaron de Asiria y Caldea, siendo este el fin de la civilización mesopotámica. Pero ahora veamos quiénes eran los acadios, que tenían como capital la ciudad de Akkad. Fueron los primeros en fundar un estado que corresponde con la idea del imperio como régimen que somete cultural, religiosa y económicamente a otros pueblos. Además, ellos fueron invadidos por árabes, hebreos y sirios, así como lo dijimos anteriormente, y se establecieron al norte de Sumeria. Sin embargo, los asirios fueron uno de los imperios más grandes e importantes en la historia mesopotámica. A ellos se les reconoce por ser muy buenos en la guerra y en el arte, ya que eran muy crueles. Fundaron la ciudad de Asur y la convirtieron en su primera capital. Ahora veamos unas características generales de los mesopotámicos. Tenían una religión politeísta, es decir, creían en varios dioses. Además, creían en la vida después de la muerte y utilizaban la magia, la brujería y la adivinación. Estaban organizados políticamente de acuerdo a un gobierno basado en reyes y emperadores que concentraban todo el poder, es decir, ellos podían tomar decisiones sobre la vida del pueblo. Además, su organización social estaba estructurada en 4 clases sociales: el rey, la clase dirigente, el pueblo y los esclavos. El grupo más numeroso estaba formado por los campesinos, los artesanos y los esclavos. Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre la cultura mesopotámica. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.